En esta ocasión vamos a hablar sobre la naturaleza humana. Vamos a centrarnos en aquellos aspectos que nos realizan humanos. Nosotros somos una porción del cosmos. Cosmos es un orden y ese orden se debe a la ordenanza que lo ordena. Nosotros, para estar ordenados dentro del cosmos, también tenemos ciertas facultades que tenemos que realizar, tenemos que cumplirlas. Y esas facultades son las que dignifican la identidad íntegra del ser humano. La ciencia se ha dedicado al estudio del cómo, dónde y cuándo, sin analizar el por qué ni el para qué del qué. Bueno, esa tarea también le pertenece a la filosofía, pero la filosofía también se ha dejado estar, ha empezado a analizar datos de aspectos, pero nos hemos desenfocado del encontrar esa normativa que nos normaliza humanos o esa integridad, la dignidad de la identidad humana. Y nos hemos quedado un poquito cortos de vista ante la realidad del ser humano normal o ser humano naturalmente normado. De eso vamos a hablar. Y en principio os quiero decir que las normas de la naturaleza son unas y las normas de la naturaleza humana son otras. Tenemos las normas de la creación, que son las normas que han realizado todo el cosmos, que sí, que son ahí importantes, pero que las vamos a dejar para la próxima clase, y las normas de la naturaleza humana, que son las que vamos a analizar en este corto periodo. Yo os quiero, lógicamente tenemos que hacerlo condensado porque no hay mucho tiempo para explicarlo en los vídeos, pero sí quiero que entiendan que todo esto se puede desarrollar mucho más y podemos llegar a fondos más profundos. Pero de momento vamos a entender lo que nos identifica humanos. Nosotros decimos que somos humanos y sí, la ciencia nos dice que somos descendientes de un Homo sapiens. No se sabe todavía dónde se originó, cómo se originó, pero lo que a nosotros nos importa no es el dónde ni el cómo se originó. Lo que a nosotros nos importa es el por qué y el para qué del qué. Yo soy un ser humano que estoy aquí por algo y para algo. Eso me toca a mí descubrirlo, a mí en mi soledad, en mi independencia, en mi autonomía. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la especie humana o la naturaleza humana es libre, autónoma y responsable. Si somos responsables, a algo debemos de responder. Alguna cosa tenemos que cumplir si es que nos catalogamos responsables, si es que nos reconocemos responsables. Y sí, yo puedo decir ya, voy a ser responsable de cumplir con mi trabajo, de cumplir con mi familia, de cumplir con mis amigos, y es eso básicamente lo que busca la responsabilidad humana, o es algo más. Vamos a ir analizando esto. Somos libres, autónomos y responsables. Luego, por ser responsables tenemos que responder a algo, por ser autónomos tenemos que descubrir algo. Y esa identidad propia en la dignidad e integridad de la identidad humana nos corresponde a cada uno el entenderla. ¿Por qué? Porque el primer humano, cuando fue consciente de que era distinto del Homo sapiens o del ser que lo originó, al sentirse distinto de ese origen, al sentirse consciente de que, yo puedo ayunar, yo controlo esfínteres, yo tengo virtudes, puedo ser prudente, firme, templado, tengo instinto, pero además del instinto tengo un celo emocional, intelectual, conductual, es decir, soy distinto de ese Homo sapiens que anda por ahí, de ese chimpancé, de ese orangután, de ese animal, como lo queráis llamar. Ellos sí, ellos tienen una naturaleza directiva inherente, autómata o automática, que les hace hidratarse, alimentarse, reproducirse, cobijarse. Eso lo tienen ellos y lo tenemos nosotros. También tenemos una naturaleza directiva inherente, que es la naturaleza gestora de nuestro instinto, que nos lleva a alimentarnos, a cobijarnos, a hidratarnos, a ejercitarnos, a descansar. Eso lo hacen los instintos, ¿vale? Pero nosotros somos conscientes de la realidad. Conocemos distancias, podemos educar, podemos enseñar, podemos hacer cosas que el resto no lo tienen. Vamos a buscar dentro de esa identidad humana, y lo vamos a simplificar para que podamos comprenderlo rápido y lo analicemos más tarde en profundidad.
El ser humano es un ser libre, autónomo y responsable, que tiene que optar por alternativas y esas alternativas debe de saber cuáles son las que le liberan y cuáles son las que le esclavizan. Por eso que tiene que definir el término del significado libertad. Cuando decimos que libertad es la capacidad de optar siempre y cuando no te perjudique, no estoy siendo libre por ningún lado. ¿Por qué? Porque yo puedo no hacer daño a nadie y quedarme en un rincón y ser un marginal todo el día y eso me hace digno de ser íntegramente humano. No, ¿por qué? Porque la misión del ser humano no es esa. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa es la definición de la libertad responsable. Esa libertad sí te hace responsable. La otra de optar por lo que quieres, la del libertinaje, la del libre albedrío, esa no te hace responsable. Bueno, decimos que el ser humano es libre, autónomo y responsable. Pero nosotros tenemos una conciencia de esa libertad, de esa autonomía y de esa responsabilidad. Y esa conciencia es emocional, es intelectiva o intelectual y es creativa. Tenemos esos tres atributos, esas tres facultades de ser sensibles, cognitivos, creativos. ¿Y qué es lo que busca nuestra sensibilidad? Bueno, nuestra sensibilidad busca sentirse satisfecha. ¿Qué es lo que busca nuestro intelecto? Bueno, nuestro intelecto busca la razón que nos convenza. ¿Y qué es lo que busca nuestra voluntad? Bueno, la voluntad se motiva a la expectación a disfrutar de un bien. Así de simple. Así de simple se dice. Pero llegar a la conclusión de esas cualidades y de esos significados ha tomado mucho tiempo. Pero ahora lo tenemos claro. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Y eso necesario, cuando es satisfecho, se acabó la emoción. El intelecto es esa capacidad sensible también que nos permite comprender la razón de las cosas. Cuando comprendemos la razón convincente, se acabó el interés. Y la voluntad es esa expectación a disfrutar de un bien. Cuando disfrutamos de ese bien hecho, que está completo, que está cumplido, se acabó la voluntad. Es decir, nuestra emoción, intelecto y voluntad son capacidades que deben ser satisfechas. Después tenemos otras capacidades también que son virtudes, por llamarlo de alguna manera, la prudencia, la firmeza y la templanza. ¿Qué es eso de las virtudes? Bueno, virtud es un servidor custodio de algo. Ese es el significado de la virtud. La virtud nos guarda, la prudencia nos guarda, la firmeza nos guarda, la templanza nos guarda. ¿Por qué? Porque ser firme, ser templado, ser prudente son aspectos que nos dirigen en la sana dirección de la naturaleza humana. Decimos que la prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Antes de tomar una alternativa, ¿qué hacemos? Ser prudentes. ¿Y qué es la prudencia? Voy a pensar en las consecuencias. Cuando tengo claras las consecuencias de esa opción que voy a tomar, sé si esa opción vale la pena o no vale la pena. Ese es el control y dominio de la prudencia. Pensar siempre en las consecuencias antes de tomar una decisión. ¿Qué es la templanza? En esa toma de decisiones vamos a encontrar en el proceso de su desarrollo algún tipo de incomodidad, algún tipo de error, algún tipo de desacomodo, algún tipo de interferencia que nos va a hacer sentir que iba por el camino y resulta que ahora aquí hay un bache y no sé por dónde pasar. Bueno, la templanza simplemente vamos a darnos un tiempo, vamos a imaginar, vamos a buscar soluciones. Aquí hay un tronco, pongo el tronco en el bache y paso para allá. La templanza no es ni más ni menos que el servidor de las diferencias o del diferente. Nos encontramos una persona que es diferente a nosotros y nos destempla. Bueno, vamos a tranquilizarnos, a relajarnos, porque lo que él dice o lo que él hace o lo que él piensa es distinto a lo mío, pero yo puedo seducirle, puedo persuadirle, puedo motivarle y de esa forma llegamos al encuentro mutuo, a la unión, a la conectividad. Perfecto. Y la firmeza no es ni más ni menos que el servidor custodio de la finalidad específica a lograr. Nos guarda durante el proceso, nos motiva durante el proceso, es ese tipo de actitud determinada a lograr aquello que pretendo hasta conseguirlo. Perfecto. Luego tenemos
que somos libres, autónomos y responsables. Autónomo significa ser uno con la ley. Nomo viene del griego, nomo, ley, auto, uno mismo, ser uno con la ley. Con la ley que tenemos que descubrir, con esas normas que nos normalizan en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. Vale, ya sabemos lo que es ser libre, lo que es ser autónomo, lo que es ser responsable, sabemos que tenemos las virtudes, que tenemos también las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales. Y tenemos otra cosa que se llaman los instintos. Tenemos 3 instintos fundamentales que son bastante gratos de analizar, porque son servidores custodios, uno de la vida, el instinto de protección. ¿Qué te hace el instinto de protección? Te alarma frente al peligro. Si te dice, cuidado, cuidado, que eso que vas a hacer puedes perder la vida ahí. Así es que antes de hacerlo, cuidado. Ahí el instinto de protección te alarma con la ansiedad para escapar, para huir de ahí, o con la angustia de saber que no puedes escapar. Y ahí tienes que empezar a defenderte de la situación. La angustia y la ansiedad son sensaciones provocadas por el instinto de protección y a la vez evaluadas por la prudencia. Y la prudencia es la que te va a decir, pues sí, toma esa decisión o no tomes esa decisión. Tomas alternativa o no tomes esa alternativa. El control del instinto de protección es enteramente necesario porque la sensación de ansiedad y la sensación de angustia, una es la sensación de querer escaparte, de huirte del problema, de salir de ahí, y otra es la sensación de no tengo cómo salirme de aquí, resulta que no tengo cómo pagar la luz, no tengo trabajo, no tengo, pero ¿qué voy a hacer? Me angustio, ¿vale? Cuando tenemos el recuerdo de la angustia y el recuerdo de la ansiedad, se produce el temor, se produce el miedo. El miedo es un sentimiento, no es una sensación. La sensación de cuidado viene del instinto de protección, pero el miedo es previo o posterior. Yo tengo miedo de subirme al avión, no me he subido nunca, pero no se ha caído nunca el avión, pero tengo miedo de subirme al avión porque se puede caer. Esa es una predisposición previa al acto de que se caiga el avión. O no sé nadar y estoy en el agua, me voy a ahogar. Bueno, a lo mejor flotas. O el miedo a quedarme solo porque la soledad me asusta. Bueno, en la soledad no pasa nada, todavía no ha pasado nada. Es decir, el miedo es siempre una sensación de protección previa o posterior al acto en sí, donde opera el instinto de protección. Por eso el control del miedo es necesario, porque si no, no te arriesgas a ningún tipo de riesgo. Entonces quedaríamos inoperantes frente a cosas que nos pueden gratificar mucho. Por ejemplo, lanzarte en un paracaídas. Uno, cuando no se ha lanzado, tiene mucho miedo. Cuando te lanzas dices, wow, estoy aquí pasándolo bien. Pero no tendrías esa experiencia de pasarlo bien si te quedas, si no superas el miedo. Por eso que el control y el dominio sobre el miedo es importante. El control y dominio sobre el instinto de conservación. ¿Qué hace el instinto de conservación? Si el instinto de protección era el servidor custodio de la vida, el instinto de conservación es el servidor custodio del proceso de desarrollo de la vida. Es el que te indica que tienes que alimentarte, que tienes que cobijarte, que tienes que hidratarte, que tienes que descansar, que tienes que ejercitarte. De eso se encarga el instinto de conservación. Ahora, ese instinto de conservación tiene sus apetitos también y es importante controlar esos apetitos. ¿Por qué? Porque si me paso todo el día comiendo chocolate voy a acabar con el hígado hecho una pena. Y si bebo demasiado me voy a ahogar. Y si me ejercito demasiado puedo acabar con algún tipo de problemas musculares o si descanso demasiado también, el cuerpo somatiza también frente a esos excesos o carencias, ya sea que no como mucho y al no comer mucho me dan anorexia, o como mucho y acabo con bulimia, o acabo con obesidad. Y esos son derivados de la falta de control sobre el instinto de conservación. Y el otro instinto que debemos de controlar, y ese resulta un poquito más complicado y más difícil, es el instinto reproductor. El instinto reproductor es el conservador de la perpetuidad de la especie. Gracias al instinto reproductor, las especies se reproducen y permanecen ahí constantemente. Pero el apetito reproductor es el más potente de la creación, de toda la creación, porque a la creación lo que le interesa es mantenerse, y en esa perpetuidad de mantenerse, pues lógicamente las fuerzas del cosmos hacen hincapié en que te reproduzcas, te guste o no,
Tienes que hacer ese ejercicio al menos. Bueno, ¿por qué debemos de controlar el instinto reproductor? Porque el apetito intergenital prematuro, estoy hablando del prematuro, es decir, de aquel que uno no es consciente de cómo operar con esa facultad. Tenemos la facultad de reproducirnos y sí, nos llega el apetito intergenital pues muy temprano. A los hombres a los 12 años, a las mujeres a los 10 años ya están operativos, ya tienen esa facultad de poderse reproducir, pero si esa reproducción resulta que termina en un embarazo no deseado, la solución a ese embarazo no deseado es el aborto, que es un peso mental para la persona que aborta. No sé si es, no le voy a poner términos, simplemente es un peso mental muy grave. Y es un peso mental muy grave para el que lo origina. ¿Por qué? Porque un embarazo no deseado te perjudica, ¿cómo diría yo? Pues casi que te trastorna de por vida. Toda la vida vas a estar en función de ese embarazo no deseado, si es que lo decides criar, porque no lo quieres, y si no lo quieres, tus padres, sus padres, tu hermano, sus hermanos, tus amigos, tú y ella, todos los afectados vincularmente van a estar desgraciados por esa desgracia del no control del apetito intergenital prematuro. Esto no tiene nada que ver ni con la moral religiosa del cristianismo ni con ningún tipo de religión. Esto tiene que ver con la razón de ser íntegro. El ser humano íntegro es aquel que controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, aquel que controla y domina los instintos de protección, de conservación y reproducción, y aquel que controla y domina el celo emocional, el celo intelectual y el celo conductual. ¿Qué es el celo? El celo es el servidor custodio de la unidad. El celo interviene en el apetito intergenital prematuro también, pero el ser humano tiene que controlar eso hasta el momento en el que corresponde, y ese momento en el que corresponde pues se evalúa y tú decides en qué momento y de qué manera debes crear ese núcleo gestor que perpetúe la especie y que la perpetúe en su dignidad, en su integridad y en su identidad humana. Bueno, el control del celo emocional, decimos que el celo es el servidor custodio de la unidad, lo que busca la emoción es la satisfacción, pero para lograr esa satisfacción tenemos que evitar muchas sensaciones que son excesos o que son carencias. El celo es aquel protector de la sobreprotección afectiva, de la indiferencia afectiva, y si tienes control sobre la indiferencia afectiva y sobre la sobreprotección afectiva, es decir, si esa celopatía sobreprotectora la controlas o esa negligente marginación frente a las necesidades la controlas, pues puedes operar en la satisfacción de esas necesidades y no pasa nada. El celo intelectual lo mismo. Si eres capaz de controlar la arrogancia, es decir, la suma de conocimientos, esa impositividad vehemente, cuando alguien está hablando y uno mete pata ahí también y no dejas hablar, o cuando hablas con un tono muy alto, demasiado alto para los demás, este tipo de injerencias en la conversación intelectiva, lógicamente deben ser controladas y debe ser controlada también la ignorancia. Y cuando hablo de la ignorancia frente a la arrogancia es eso, expresar demasiado conocimiento, y la ignorancia es no tener interés en comprender al otro. Yo me refiero a que el trastorno de la ignorancia sea porque alguien no sabe operar algo, eso se enseña. Pero cuando ese alguien resulta que no quiere aprender, esa ignorancia sí que se supone un trastorno en las relaciones. ¿Por qué? Porque debías aprender esto, debías saber esto y no lo hiciste o no lo sabes, no lo quieres aprender tampoco. Entonces ahí estamos hablando de un trastorno de personalidad. Vale. El celo es el custodio emocional, el custodio intelectual y el custodio conectivo. En el comportamiento, en la convivencia entre personas, pues siempre existe la persona que es el hiperactivo, que quiere hacerlo todo, y aquel que quiere hacerlo todo porque lo sabe todo y lo sabe muy bien y siempre lo hace bien, y él es el único que lo hace bien, y él es el que se encarga de
de comprender todas las cosas, por lo tanto, él lo va a hacer y el otro lo dejas marginado porque chuta, yo vine aquí a colaborar, ya, pero es que yo lo tengo que hacer porque tú no sabes, ¿eh? Ese tipo de excesos impositivos, comparados también con la negligencia del inoperante, del que yo no hago nada, pues eso crea trastornos en la convivencia. De modo que el control del celo emocional, intelectual y conductual es tarea del ser humano. Bien, hemos explicado las facultades que tenemos y la responsabilidad que tenemos. Tenemos la responsabilidad de controlar y dominar las virtudes, el celo y los instintos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que controlar eso? Porque es la única forma de encajar dentro de las ordenanzas del orden cósmico. Decimos que el cosmos es un orden basado en ciertas ordenanzas y lo que nos ordenan esas ordenanzas es precisamente el control y dominio de nuestra dignidad e integridad humana. ¿Por qué? Porque somos, dentro de la cadena trófica, somos el cierre de esa cadena. Nosotros somos los máximos depredadores y podemos ser los máximos organizadores. Dependiendo de si actuamos acorde con las normas naturales o fuera de las normas naturales. Si somos autónomos, responsables y libres en optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, nos encargaríamos de las jerarquías de la creación, que esto es otro tema que vamos a tocar otro día. Pero en principio seríamos los responsables de ordenar la ecología. Cuando hablamos de ordenar la biología, la ecología, la sociología, estamos hablando de que la responsabilidad de cada ser humano es ser partícipe de ese ordenamiento de las especies dentro de la cadena trófica. Es decir, si yo aquí miro y veo que hay muchos ratones y hay pocos águilas o pocos halcones, pues vamos, traigan huevos para generar halcones y águilas para que se coman los ratones, o pongamos algún tipo de serpientes por ahí para que se puedan comer estos animalitos. Ese tipo de equilibrio es algo necesario que a mí me extraña mucho, porque estamos todos pendientes de la ecología, de poner las cascaritas del huevo a un lado, de poner los papelitos a otro, los plásticos al otro, y nos preocupamos de, bueno, ¿por qué tenemos todos un perro en la casa? Estamos creando una manada de perros en la ciudad. ¿Y cuál es el depredador del perro? ¿Y el perro a quién depreda? Bueno, tenemos todos los perritos en la casa, entonces los conejitos andan por ahí y se comen todas las cosas. ¿Y por qué no soltamos a los perritos para que se coman a los conejos? Porque resulta que nos invaden los conejos y no hay ningún depredador de los conejos. Es decir, ese tipo de control ecológico, de control biológico de la vida, el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de propósitos específicos, y eso es la vida, ese tipo de control sobre la vida lo tenemos la naturaleza humana, lo tenemos la especie humana, lo tenemos nosotros, cada uno, en su identidad digna de su integridad. Es decir, cuando somos dignamente normalizados en las normas del comportamiento humano, del convencimiento justo y de la convivencia humana, en ese sentido podemos decirnos íntegros y podemos decirnos dignos de ser identificados humanos. Espero que os haya sido de interés esta charla. Me dejáis los comentarios y nos vemos en la próxima. Gracias.